Buenas, nosotros vamos a presentar la corriente pedagógica de educación corporal. Nosotros somos Benjamín Guerra, Alexia Pesenau, Franco Godoy y Joaquín Leao. Elegimos la educación corporal porque es una propuesta nacida en Argentina en el año 2000, en la Universidad de La Plata, que rompe con las corrientes europeas. No solo es un cambio de nombre, sino un cambio de paradigma que empezó a formalizarse en 1997. Surge liderada por Ricardo Crisorio y un grupo de investigadores que buscaban una identidad propia para nuestra disciplina. A diferencia de otros intentos, la educación corporal no nació solo de la práctica. Presenta como un programa de investigación científica que pretende desfiscalizar el cuerpo desplazando el enfoque de la biología hacia el análisis de las prácticas corporales y la cultura. Es en definitiva una propuesta que busca renovar la enseñanza basándose en que el cuerpo es una construcción del lenguaje y no solo un organismo natural. Los referentes principales son Ricardo Crisorio, que es el impulsor central del cambio en el año 2000. Sostiene que el cuerpo no es un organismo natural, sino una construcción del lenguaje. Marcelo Giles es el defensor de la ruptura radical entre la educación física y educación cultural. Enfatiza la dimensión política y prefiere llamar al docente maestro del cuerpo. Y Agustín Lescano es el sistematizador teórico del programa. Se enfoca en la enseñanza de las prácticas corporales como el juego, el deporte, la gimnasia, como estructuras culturales. En esta parte queremos explicar cómo se mueve y hasta dónde llega la educación corporal. No es solo un manual de actividades, sino que se consolidó como un programa de investigación científica. Esto es importante porque significa que ya no nos basamos en la intuición del profesor, sino en una estructura de ideas rigurosa que busca producir conocimiento nuevo y separar a nuestra disciplina de los discursos médicos y biológicos de siempre. Para entenderlo fácil, decimos que es un programa logicista. ¿Qué significa esto? Que se opone al programa sustancialista o tradicional de la educación física que cree que el cuerpo es una sustancia biológica natural que nace y crece sola. Nosotros, en cambio, nos basamos en la lógica del lenguaje. Nuestra verdad de partida es que no hay lo humano sin el lenguaje y que el cuerpo se construye en la cultura. En cuanto a su alcance, esta propuesta ha pisado fuerte sobre todo en la enseñanza superior y posgrado. El ejemplo más claro es la Universidad Nacional de La Plata, donde se creó la maestría en educación corporal en 2001, logrando que nuestra área tenga por fin autonomía científica y no sea solo un auxiliar de la medicina. Por último, en el patio esto se traduce en una didáctica mínima. Esto no significa que enseñamos poco, sino que desplazamos el foco. Ya no nos obsesionamos con el desarrollo del individuo o si el nene crece según su edad, sino que nos centramos en la transmisión de saberes. Lo que enseñamos, el deporte, el juego, la danza, son estructuras culturales universales que el alumno debe conocer y habitar. Básicamente, pasamos de facilitar el desempeño natural a ser quienes introducen críticamente al sujeto en la cultura corporal de su sociedad. Bueno, Crisorio va a hacer ciertas críticas hacia lo que vendría a ser la educación corporal. Crisorio sostiene que el término educación física es contradictorio porque la educación implica necesariamente una transmisión de cultura, mientras que lo físico remite a una concepción más natural y biológica del cuerpo. Desde esa perspectiva, el cuerpo no es una realidad puramente natural, sino una construcción más cultural y simbólica. Por eso propone reemplazar esa mirada por la educación corporal, cuyo objeto de estudio van a ser esas prácticas corporales entendidas como fenómenos históricos, sociales y culturales. Va a rechazar un plano del cuerpo natural. Bien, la educación física cree que el cuerpo es un organismo biológico que simplemente crece por las leyes de la naturaleza, pero Crisorio va a plantear que ese cuerpo biológico, casi como una máquina, en realidad es un invento del discurso científico moderno. Eh, que el cuerpo no es algo que solo nace y ya está, sino que el cuerpo se va a construir a partir de ese lenguaje y esa cultura.
Y por último, va a criticar al biologicismo, va a rechazar esa idea de esa disciplina que va a basarse únicamente en esa anatomía, la fisiología o el rendimiento, sino que o sea, no solo va a entrenar músculos, la educación corporal va a buscar esa desfiscalización del cuerpo, va a dejar de verlo como una máquina para entenderlo como un cuerpo-acción, y en ese sentido, para vivir en la sociedad. Y bueno, para cerrar esto, por estas tres razones pasamos de estudiar lo que es el movimiento biológico a estudiar lo que vendría a ser las prácticas corporales. En esta diapositiva vamos a explicar el marco teórico de la educación corporal. Lo primero que debemos entender del marco teórico es que esta propuesta nace como un programa de investigación científica, que busca, como dijo Chris Sorolla, de fiscalizar la disciplina. Esto significa que dejamos de ver el cuerpo como un organismo biológico natural o una máquina para entenderlo como una construcción cultural y simbólica. El eje central de este marco es que no hay lo humano sin lenguaje. El lenguaje funciona como un punto de partida que arranca el sujeto de la naturaleza y lo deposita en el orden de la cultura. Entonces, el cuerpo no es abordado solo por la biología, sino que el cuerpo constituye a partir de lo que se dice y se piensa sobre él. Ahora vamos a explicar los conceptos clave de la educación corporal, que se basan en que el cuerpo no es un conjunto de huesos y músculos significados, sino que es una construcción simbólica y del lenguaje. El sujeto no lo entendemos como un individuo psicobiológico, sino que el efecto de la cultura y de la relación significante. Es un sujeto dividido y particular que solo existe a través del lenguaje. Las prácticas corporales son un punto fundamental, ya que no son simplemente lo que la gente hace con su cuerpo, son formas de hacer, pensar, decir y actuar que están habilitadas por el discurso y que persisten al sujeto. En la enseñanza nos alejamos de la idea de que el docente es un simple auxilio para el desarrollo natural del niño, sino que la enseñanza se define como una introducción de crítica de los saberes de la cultura. El docente no es un facilitador, sino que es un transmisor de lo que conoce, que debe problematizar y definir cada concepto. Siguiendo Foucault, la teoría la entendemos como una caja de herramientas. No es algo que se aplica de forma mecánica, sino que sirve para experimentar y explicar lo que sucede en cada clase. El marco de la dimensión política cuestiona a la mirada de los fascistas. Lo que busca es construir una identidad pedagógica autónoma para la educación corporal, separándonos de los discursos de cada médico o puramente biológicos. Finalmente, queremos definir como objeto de estudio que mientras la educación física tradicional se centra en el movimiento humano como un proceso mecánico o neurofisiológico, la educación corporal se centra en las prácticas corporales, como el juego, deporte, la gimnasia o la danza. La diferencia es que nosotros no estudiamos el movimiento como algo natural, estudiamos la acción con sentido histórico y social, que se basa en que el movimiento humano siempre viene configurado por la cultura, y que no es un proceso biológico ciego, sino una forma de participar en el mundo simbólico que cada sociedad organiza y significa entre sí. Bien, en cuanto a la cultura corporal del movimiento, que es otra corriente pedagógica, la cual entiende la educación física como una construcción social y que busca una visión del cuerpo y del movimiento que abarque las diferentes dimensiones humanas. Reflexiones sobre las formas de representación humana que el hombre produjo a lo largo de su historia, exteriorizadas en expresión corporal. Sus puntos de contacto son que ambas conciben al cuerpo como una construcción social, histórica y cultural, cargada de significados y sentidos. Consideran que el cuerpo y el movimiento no son neutros ni biológicos, sino que están atravesados por factores sociales, culturales y políticos. Critican el enfoque tradicional de la educación física y valoran a las prácticas corporales como expresiones culturales significativas. También entienden esas prácticas no solo como actividades físicas, sino como formas de manifestar el pensamiento, la historia y la identidad. Y promueven una educación que combina el cuerpo y pensamiento, fomentando la reflexión crítica sobre el uso y la vivencia del cuerpo por parte de los estudiantes. Sus diferencias entre sí son que la educación corporal pone el foco en la dimensión pedagógica del cuerpo, propone reconocer al cuerpo como mediador de procesos de subjetivización, socialización y conocimiento, plantea superar la enseñanza tradicional al cuestionar el qué, por qué y para qué enseñar, y no solo el cómo.
Promueve también una pedagogía inclusiva y sensible a la diversidad corporal, de género y cultural. Cuestiona el modelo competitivo y meritocrático de la educación física tradicional e invita a redefinir conceptos como juego, deporte o destreza desde una mirada más crítica y reflexiva. En cambio, la cultura corporal del movimiento se basa en un enfoque teórico de corte marxista, denuncia el carácter reproductor de desigualdades sociales en la educación física, enfatiza que las prácticas corporales pertenecen al mundo del no trabajo, alejadas del ámbito productivo, propone una praxis que integre el saber hacer con el saber sobrehacer y busca que las manifestaciones corporales sean apropiadas críticamente por los estudiantes. Bueno, Bueno, para finalizar, la reflexión final a la que llegamos es que en la primera unidad del curso estuvimos discutiendo qué entendemos por educación física y cómo podemos definirla. Después de haber recorrido distintas corrientes a lo largo del semestre, entendemos que no existe una única forma de definirla ni una verdad absoluta sobre ella. La forma en que históricamente la educación física construyó su objeto de estudio, como vimos en la unidad 1, esta disciplina se consolidó apoyándose fuertemente en las ciencias biológicas y médicas, entendiendo al cuerpo como un organismo natural que debía ser entrenado, corregido y optimizado. Sin embargo, la educación corporal cuestiona esa mirada y plantea que el cuerpo no puede reducirse a su dimensión biológica, porque es también una construcción cultural, histórica y simbólica. Desde esta perspectiva, las prácticas corporales no son simples movimientos que busquen eficiencia o rendimiento, sino formas de hacer, pensar y relacionarse que adquieren sentido dentro de una cultura. Bien. ¿Cómo podemos construir espacios donde el cuerpo sea vivido no solo como algo que deba funcionar mejor, sino como un lugar de expresión, aprendizaje y producción de esa cultura? Esto nos lleva a preguntarnos si hoy proponemos como futuros profesionales realmente si contribuyen a sujetos críticos y autónomos o si seguimos reproduciendo esos modelos centrados únicamente en el rendimiento, la salud, la corrección o mismo la técnica. En otras palabras, ¿cómo podemos construir espacios donde el cuerpo sea vivido no solo como algo que va a funcionar mejor, sino como un lugar de expresión, de aprendizaje y producción de esa cultura? Creemos que uno de los principales desafíos para nosotros, eh, ¿qué nos deja esa educación corporal? Repensar nuestras prácticas para ir más allá del entrenamiento del organismo y asumir el cuerpo como una dimensión fundamentalmente de esa experiencia humana.